vamos a realizar el debate y las preguntas que tengan que ser a Javier Munilla y Javier Laregui ahora mismo. O sea que si alguien tiene una pregunta, cuestiones... Muchísimas gracias a los dos por este acercamiento a la sociedad, a la cultura vasca tan fascinante que de la cual yo por lo menos al no ser vasco pues o navarro estoy bastante alejado. Quería hacer una pregunta a cada uno. A Javier Laregui quería preguntarte en línea del justo lo último que has dicho. ¿Qué peso, desde la completa ignorancia, igual es muy básico, qué peso tiene el autor y la obra que nos has comentado en los discursos políticos, la educación, en las ideas que hay ahora en aquí, digamos, la política del País Vasco y demás, ¿no? Y el Basajaun, que no recuerdo el nombre, Javier también, sí, vale. A Javier quería preguntarte, yo el Basajaun lo conocí por la obra de Legado de Huesos, creo que se llama, o algo así. Y quería preguntar, no sé si la conoces, si la has estudiado, quería preguntarte, todas estas fuentes maravillosas o de todos estos testimonios que nos has hablado, ¿cuál o de dónde saca la idea la autora? Es decir, ¿sabes si habéis delimitado si ha leído, sabéis si ha leído alguno de estos o simplemente ella bebe del imaginario popular que todos ellos han ido conformando? Gracias. Sí, yo también tenía una pregunta para cada uno, para Javier Laregui. Esto yo también desde completo desconocimiento, pero como salió a la luz hace unos años, justo coincidía cuando yo estaba en Navarra, la aparición de la mano de Irulegis y de alguna manera puede secundar la visión de ese momento histórico que podía tener Campión con la lengua vasca y justo el conflicto entre romanos y vascones. Y luego para Javier Munilla, en respecto al Basajaun me parece también interesante quizá ver un poco del folclore comparado, mitología comparada, porque puede ser que sí que sea un personaje propiamente vasco, pero que ocupe ese lugar como protector del bosque y así que vemos de otros personajes en otra mitología, que no necesariamente quiere decir que lo inspirasen de forma directa. A mí se me ocurrió, por ejemplo, mientras hablabas el dios Pan en Grecia, con ese creador de miedo dentro del bosque. Y luego también la importancia de la dificultad que entiendo que tienes al estudiar, de que muchas veces el folclore, sobre todo cuando ya hablamos del siglo XIX, muchas veces era oral, que quizá el Basajaun puede ser muy antiguo, pero como solo se transmitía vía oral en pueblos, pues no sabemos verdaderamente sus orígenes, pero no sé si has encontrado algo sobre esto. Supongo que hacemos las preguntas y después responden. Eh, bueno, me han parecido muy interesantes ambas comunicaciones. Pues Javier ha profundizado mucho más de lo que yo pude hacer en Arturo Campión, porque finalmente quedó fuera de mi cronología de la tesis. Pero sí que me parece curioso el tema de San Fermín y Saturnino, y no sé si has podido explorar qué reflejo tiene eso en la literatura. Porque yo me encontré con relatos muy interesantes sobre la cristianización de Saturnino y Fermín, que importaban un poco las tendencias de las novelas cristianas del momento, como Quo Vadis, Los últimos días de Pompeya, donde siempre había una doncella que a un romano pagano le intentaba convertir. Y además que tiene mucha carga arqueológica y dibujan una Pamplona muy romana. Y pues hablan con lenguaje de los peristilos, de las columnas, hacen descripciones muy pormenorizadas de la arqueología, inspirándose en Pompeya quizás, y bueno, que es una visión de Pamplona muy diferente a la que puede haber en otros imaginarios. Y sobre el Basajaun, también me ha parecido muy interesante porque yo pude explorar toda la literatura fuerista. No sé muy bien cuál es tu investigación principal, pero yo creo que podría ser interesante también que estudies el tema de los gentiles, porque yo me he encontrado, hay mucha folclore o tradición oral sobre los gentiles, que también recogió Barandiarán, pero me he encontrado yo con algunos testimonios de esa idea de los gentiles como los romanos, porque yo lo vinculo mucho con la prédica de los párrocos, que ellos hablaban de los gentiles como los que vivían antes de Cristo. Y entonces, en muchos casos, pues o sea, la cultura popular, todo lo que asociaba a los romanos lo identificaba con los gentiles y también
todo el megalitismo lo identificaba con los gentiles. Basajaun, si no me equivoco, en algunos relatos también es un gentil que cuando viene Kishmi, que es la luz que representa a Cristo, se suicidan todos y él es el único que sobrevive. Entonces yo creo que ahí también hay otra vía de recepción, que es la que a través de los eclesiásticos el pueblo se podía hacer, la imagen que se podía hacer de esa gente que vivió antes de Cristo, que para ellos eran como gigantes, gente que vivía en los montes, y que viene a través de esa identificación. No sé, es una hipótesis que siempre ha rondado por mi cabeza, nunca he desarrollado, pero yo he encontrado algunos testimonios que hablan de los romanos gentiles o de los gentiles romanos. Esto fue obra de los gentiles romanos, por ejemplo. Y bueno, me parece que puede haber otro link. Me callo. Bueno, ¿empiezo yo? Sí, bueno, muchas gracias también a la organización por la flexibilidad en la organización. Gracias por las 3 preguntas. Em, Empezando por la última, yo todavía no tengo claro si me va a dar tiempo a entrar en cuestiones de literatura. Vamos, de hecho, eh, el Basajaun, desde el punto de vista historiográfico, no aparece, ¿no? Es más algo relacionado con la literatura, al menos en el periodo que es el mío, que es a finales del siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Entonces, me ha resultado, por ejemplo, súper interesante porque yo con el Basajaun no me encuentro en trabajos históricos, ¿no? O historiográficos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema de la literatura todavía para adentrar y que yo creo que tengo que entrar en ello, pero a ver si me da tiempo. Em, y luego sobre el tema de la mano de Irulegui, sobre el que, bueno, pues sí, hemos hablado mucho, ¿no? Bueno, Campión era un firme defensor del del vasco-iberismo, no tanto en cómo se ha entendido tradicionalmente este mito, que hacía referencia a que, bueno, pues lo que comentaba antes Javier Munilla, ¿no? Pues que el pueblo vasco ha conservado el euskera, que sería realmente la lengua ibérica que trajo Túbal a través de, bueno, después que, bueno, pues que trajo Túbal a la península ibérica y se ha conservado primero con la lengua ibérica y el euskera es el último reducto de eso, ¿no? Entonces la mano de Irulegui, que es un signario ibérico con algunas particularidades que hacen que se hable, que se llame vascónico, pues de alguna manera muestra perfectamente esa convivencia entre la lengua ibérica y el vascónico, y por tanto, bueno, pues quizás algunas de las tesis vasco-iberistas, ¿no? Las más esencialistas relacionadas evidentemente con la llegada del euskera a través de Túbal, pero sí aquellas que defienden esa relación entre el vascónico, que no hay por qué tampoco relacionarlo directamente, al menos con el euskera, es algo que no sabemos, con la relación entre el vascónico y el ibérico, pues quizás se está viendo en estos últimos años puesta en valor, no únicamente por la mano de Irulegui, sino también por la inscripción de Lanz, que aparece, que bueno, se ha dado a conocer hace un mes. eh, y, bueno, pues es una línea que de nuevo se está trabajando mucho, ¿no? Y luego respecto al tema del impacto en la educación y en la política, es complicado porque la figura de campeón, lo hablábamos ayer, es una figura de alguna manera que nadie ha terminado de reivindicar del todo, porque hay bueno, hay una firma en el comienzo de la Guerra Civil Española. Bueno, Campeón firma su apoyo al bando sublevado en la Guerra Civil Española, pero no está claro si lo hace de una forma, o sea, si lo hace coaccionado y si está en sus plenas facultades, ¿no? Porque ya había perdido la vista, era muy mayor y aparte de eso era muy contradictorio con lo que él siempre había defendido. Entonces, digamos que no representa del todo desde el punto de vista político lo que ninguna ideología, ni la más navarrista, que de alguna manera puede rechazar todo ese patrimonio cultural vasco, ni tampoco representa del todo lo que es el nacionalismo vasco, ¿no? Porque también se enfrentó con Sabino Arana, que tenía una concepción de la antigüedad más en clave pues, biológica, racial y no tanto lingüística.
Entonces, bueno, pues, pero bueno, yo creo que obviamente sus libros tuvieron que ser muy leídos bueno, pues por ejemplo, por Julio Gúrpide, que elabora unos manuales de historia de Navarra que a lo largo del franquismo son muy difundidos y al final, independientemente de la ideología, lo que vemos es que los mitos se repiten en todos los autores y los tópicos, ¿no? Em, hasta que al final, hasta que en los años 70 ya, pues con los trabajos de María Jesús Perex y Juan José Sayas, pues esto se empieza ya a, digamos, a deconstruir todo este esencialismo, ¿no? Pero yo pienso que Arturo Campión en muchas cosas es un adelantado y que muchas de las cosas que se han dicho después, él bueno, pues con las limitaciones historiográficas de su tiempo y de la época que le tocó vivir, ya argumentó. Entonces, bueno, eso es todo lo que puedo decir. Y ya en su impacto en la política actual, pues casi te digo que, no sé, es un poco ya más complicado entrar, ¿no? Vamos, curioso, hace apenas unos meses el actual alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, escribió un artículo sobre Arturo Campión. Y entonces se está intentando reivindicar su figura. Pero bueno, no sé hasta qué punto le leen o le han leído. Bueno, sí. Bueno, pues por mi parte, yo creo que quizá, siguiendo un poco lo que terminaba ahora diciendo Javier Larecki, también desde el mundo cultural vasco, lo que se debería hacer es también reivindicar la figura de todos estos personajes mitológicos, como el Basajaun o como la diosa Mari o como los gentiles u otros, que tengan una antigüedad mayor o menor. Considero que es muy importante como parte de la cultura de todos los que somos de esta zona, de estos territorios. Una vez dicho lo cual, y empezando por la última pregunta que me habéis realizado, efectivamente Barandiarán relaciona íntimamente al Basajaun con los gentiles y de hecho en su diccionario mitológico, inmediatamente después del Basajaun, va a hablar de los gentiles. Y sí que considero que es muy interesante esta reflexión y este hilo conductor. Pero yo creo que la dificultad en este asunto radica efectivamente en el que el Basajaun, como he dicho antes durante la intervención, pues que prácticamente tiene tantas formas de verlo o tantos prismas como autores han acercado al personaje. Desde la primera versión que habla del Basajón como tal en Chao a lo largo de todo el siglo XIX y también en el XX, se le van a caracterizar, se le van a poner unos atributos más del intelecto del Basajaun o de su forma de actuar que son enormemente diferentes, en tanto que unos lo van a hablar de él desde que es un ser terrorífico hasta otros que prácticamente les ayuda, les cuida el ganado eh, y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, considero que realmente es difícil poder tener una imagen general o tener una imagen que concrete al Basajaun para poder hacer este tipo de comparaciones. Siguiendo con el análisis, con la pregunta del análisis comparado de la mitología, sí, es evidente, o sea, el Basajaun es algo propio de la mitología vasca, pero por ejemplo, apenas unos kilómetros hacia el oeste, en Cantabria, tenemos a un personaje muy similar al Basajaun, que también es un señor de los bosques, que vive en el interior de la Sierra Cántabra y que la única diferencia que tiene con respecto al Basajaun es que tiene un solo ojo, ¿eh? Es una especie de una mezcla entre el cíclope y el Basajaun, algo así, y también en otras mitologías y en otras culturas también tenemos a personajes muy similares, quizá porque, bueno, el ser que vive en la montaña sea algo muy recurrente a lo largo de buena parte de la historia. Y pasando un poco al principio de la pregunta, es precisamente es esto que estábamos hablando de la dificultad que tiene quizá hablar del origen último del Basajaun, en tanto en cuanto que, como señalan muchos autores, seguramente Chao, cuando ya cita y habla plenamente del Basajaun, él quizá
tuviese cierta cultura medieval o hubiese leído algo sobre el Homo Silvaticus o sobre algún personaje similar, y que entonces Chao lo que hace simplemente reconvertir eso que él conoce, esa cultura que él tiene, hacerla propia de la cultura vasca, quizá con el objetivo en el transcurso o en el devenir de la Primera Guerra Carlista, con un objetivo político o con un objetivo que de fondo llevase a algo similar, a algo ideológico o político. Esto es una línea sobre la que creo que tendré, o sea, trabajaré más, creo que es algo sobre lo que debemos reflexionar, y sobre todo, y enlazando con lo que decía al principio, hay que enlazar esto con el objetivo de poner en valor todos estos personajes que son tan propios de aquí, de nuestra cultura popular, y que debemos conocer y debemos de alguna forma querer, independientemente cuál sea su historia o su origen último. Pues muchas gracias por las preguntas y a los comunicantes por responder.